Valadejo. El tema del día de hoy es el discurso el Carl B. Cook, de la presidencia de los 70. Simplemente sigue adelante con fe. Ahora, yo quiero compartir antes de continuar la referencia del elder o la ficha biográfica que está publicada en la iglesia. Hermano Albaladejo, él es uno de los 7 presidentes de los 70. A mí me gustaría, usted que conoce cómo está organizada la iglesia en estas esferas, que nos explicara así de manera breve qué es la presidencia de los 70, porque realmente los santos poco sabemos o poco nos importa, no lo sé. Muy buen chiste, chaval. Esto es un Saber, chiste mañanero. saber en torno a la presidencia de los 70. ¿Qué es esta y qué funciones tiene? Mira, lo puedo platicar, pero no me puedo comprometer a hacerlo breve. Bueno, haremos como el elder Cook en su experiencia. Vamos a hacerlo, ¿no? Así como le dijo el elder Packer. Miren, la iglesia, como se organizó, es el modelo que Jesucristo usó en la iglesia que él organizó. Y digo que es difícil hacerlo breve porque el Señor nos va abriendo la mente para ir entendiendo las cosas cuando nosotros le prestamos atención. Si no le prestamos atención, pues no puede haber más, ¿no? Pero en el caso de la iglesia, podríamos hablar por horas, pero el objetivo es que el Señor restauró la iglesia y puso una primera presidencia, que fue José Smith, el que empezó, y luego vino el quórum de los 12. Entonces está organizada por quórum. El quórum de la primera presidencia, el quórum de los 12, tiene un presidente, ¿verdad? Pero lo diferente de los 70 es que tiene una presidencia de 7 presidentes. Y rápidamente les cuento que en mi capacitación como 70 diaria, tuve el privilegio de que me la diera casi personalizada con otros 3 o 4 setentas, el elder Packer en su oficina. Y entonces él nos platicó la historia, dijo, ustedes nada más ven muy interesante que ya está la presidencia de los 70 y cómo se han desarrollado los diferentes quórums de 70 de área, dice, pero hemos hecho cada cosa, dice, hemos hecho cada cosa en la organización. Empezamos con ayudantes, luego con secretarios, luego que le pusimos representantes regionales, pero no era lo que el Señor quería. Y luego pusimos 7 presidentes, pero no sabíamos para qué. Y entonces dice, hemos sabido esto hasta ahora, que la iglesia se ha vuelto internacional, y entonces ya al tener este problema de administración, nos dimos cuenta que pues debe haber más quórumes de 70, no representantes regionales, no ayudantes de los 12, ningún otro título, son 70. Y entonces pasamos por tener 70 en las estacas. Había, ¿no? Entonces, y eso es porque estábamos como el elder Cook tratando de aprender por el Espíritu, ¿no? Hasta que finalmente cuando la iglesia se convierte en una iglesia internacional, entonces se dan cuenta que son 70 por la pura necesidad, y entonces ya tiene aplicación los 7 presidentes. Son 7 presidentes por la cantidad de quórumes que son, y se los reparten para tener un contacto directo con cada uno de ellos. Y están repartidos a nivel mundial. Esa es la razón de los 7 presidentes. Bien, dicho esto, entonces pongo la ficha biográfica del elder Carl B. Cook y dice que fue sostenido como autoridad general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 8 de abril de 2011. Fue nombrado miembro de la presidencia de los 70 el 31 de marzo de 2018. Al momento de su llamamiento a la presidencia de los 70 estaba asignado a las oficinas generales de la Iglesia. Sirvió en la presidencia del área África Sudeste, sirvió en una misión en Alemania, Hamburgo, y también él junto con su esposa sirvieron como líderes de misión en la misión Nueva Zelanda, Auckland.
En cuanto a su vida profesional, nos menciona que obtuvo títulos universitarios en el Colegio Universitario Weber State y en la Universidad de Utah State. Antes de su llamamiento de los 70, trabajó en desarrollos inmobiliarios de índole comercial. En cuanto a su vida personal, menciona que nació en Ogden en octubre del 57, se casó con Lynette Hansen en el 79 y se selló en el templo de Ogden y tienen 5 hijos. ¿Qué tal, no? Nació en el 57. 57. Creo que en ese Bien. año nació mi mamá. Fíjate, tiene como 60 años, se ve chavo, ¿verdad? Sí, está joven y bueno, ahorita vamos a ver su experiencia. Vamos a dividir su discurso lo pongo en pantalla, fue el tercer discurso de la conferencia general del sábado por la mañana. Es el tercer discurso, se intitula de esta manera, como lo estás viendo, simplemente sigue adelante con fe. Te recuerdo que en relación con los análisis de la conferencia general de 2023 tenemos un playlist en nuestro canal de YouTube que tú puedes abrirlo y se va a ir recorriendo cada uno de los análisis que vamos a ir realizando de todos y cada uno de los discursos que se dieron ahí en la conferencia. Bien, dicho esto, hermano Albaradejo, el resumen ejecutivo de este discurso dice lo siguiente, lo leo. El ejercer la fe en nuestro Salvador Jesucristo nos ayuda a superar el desaliento sin importar los obstáculos que afrontemos. En este punto, hermano Albaradejo, ¿qué nos va a ofrecer este discurso? Nos va a ofrecer una radiografía y ha pasado en las últimas conferencias generales que nos hablan de cómo afrontar los problemas. No sé por qué, oye, si tenemos tantas bendiciones no deberíamos tener problemas, ¿no? Pero es obvio que vamos a enfrentar, y como el Nefi del tercer Nefi, hablando del tercer Nefi, el Nefi del tercer Nefi, aunque era el profeta de esos años, de todas maneras lo agarraron los temblores, los incendios, las tormentas, y todo eso lo tuvo que pasar, atravesar por ellos. Igual nosotros tenemos que enfrentar todas, como él y como todos los de otras épocas, nos toca enfrentar. Y él nos da una receta sencilla, muy sencilla y fácil, siguiendo el modelo que planteó el presidente Nelson. Eso es lo que vamos a encontrar. Muy bien, pues vamos a escuchar la primera parte de su discurso. Antes de ello, hago un breve paréntesis para responder esta pregunta, porque la hermana Angélica me pregunta acerca de las clases de seminario. Me dice que ya nos le notifican. Bueno, una de las cosas, si eres nuevo en el canal, que hacemos aquí es que a las 6:30 de la mañana, tiempo del centro de México, abrimos el canal para dar clases de seminario. La semana pasada y esta, hermana Angélica, no hay clase de seminario. ¿Por qué? Porque el calendario escolar del sistema educativo, que está alineado con el calendario escolar del sistema de enseñanza en México, entonces marca que es periodo vacacional o receso vacacional, de tal manera que no hay clases esta semana, ni de seminario, ni de instituto con el hermano Albaradejo. Así que hasta la semana posterior es que continuaremos con estas clases de seminario. Sí, hermana, así que ya saben, lo espero el siguiente lunes, ahí comenzamos de nuevo. Bien, dicho esto, vamos al discurso. Elder George A. Smith, an apostle, El received elder George A. Smith, un apóstol, recibió un consejo del profeta José Smith en una época de grandes dificultades. Me dijo que no debía desalentarme nunca, fueran cuales fueran las dificultades que me rodearan, que si estuviera hundido en el pozo más profundo de Nueva Escocia con todas las montañas rocosas apiladas encima, no debía desalentarme, sino sobrellevarlo, ejercer la fe y mantener el valor, y al final saldría a la cima. ¿Cómo pudo el profeta José decirle eso a alguien que estaba sufriendo? Porque él sabía que era verdad. Él lo vivió. José sufrió serias dificultades en repetidas ocasiones. Sin embargo, al ejercer la fe en Jesucristo y su expiación,
y al sencillamente seguir adelante superó obstáculos que parecían insuperables. Hoy me gustaría renovar la súplica de José de no permitir que el desaliento nos abrume cuando afrontamos decepción, experiencias dolorosas, nuestros propios errores u otros desafíos. Cuando menciono el desaliento, no me refiero a los desafíos más debilitantes de la depresión clínica, trastornos de ansiedad u otras enfermedades que requieren un tratamiento especial. Me refiero al desaliento normal que acompaña a los altibajos de la vida. Me siento inspirado por mis héroes que simplemente siguieron adelante con fe, sin importar lo que pasara. En el libro de Mormón leemos sobre Zoram, el siervo de Labán. Cuando Nefi obtuvo las planchas de bronce, Zoram se enfrentó a la decisión de seguir a Nefi y a sus hermanos al desierto, o tal vez perder la vida. ¡Qué decisión! Lo primero que vino a la mente de Zoram fue huir, pero Nefi lo retuvo e hizo un juramento de que si los acompañaba, sería libre y tendría un lugar con la familia de ellos. Zoram cobró ánimo y se fue con ellos. Zoram padeció muchas aflicciones en su nueva vida, no obstante perseveró con fe. No tenemos indicios de que Zoram se haya aferrado a su pasado o que haya guardado resentimiento hacia Dios o los demás. Fue un verdadero amigo para Nefi, el profeta, y él y su posteridad moraron con libertad y prosperidad en la tierra prometida. Lo que había sido un obstáculo enorme en el sendero de Zoram, finalmente condujo a bendiciones abundantes debido a su fidelidad y a su disposición de seguir adelante con fe. Hace poco escuché a una hermana relatar la manera en que ella perseveró a través de dificultades. Tenía algunos desafíos y un domingo estaba escuchando a una maestra de la Sociedad de Socorro, de quien pensaba que tenía una vida perfecta, totalmente diferente a la de ella. Estaba cansada y desalentada. Sentía que no estaba a la altura o que ni siquiera encajaba, así que se levantó y se fue, pensando que jamás volvería a la iglesia. Al caminar hacia el auto, sintió una impresión clara. Ve a la capilla y escucha al discursante de la reunión sacramental. Dudó de la impresión, pero la sintió fuertemente otra vez, así que fue a la reunión. El mensaje era lo que necesitaba. Sintió el espíritu y supo que el Señor deseaba que ella se quedara con él, que fuera su discípula y que asistiera a la iglesia. Y eso hizo. ¿Saben por qué estaba ella agradecida? Porque no se había dado por vencida. Siguió adelante con fe en Jesucristo, incluso cuando era difícil. Y ella y su familia están siendo bendecidos abundantemente a medida que sigue adelante. El Dios del cielo y de la tierra nos ayudará a superar el desaliento y cualquier obstáculo que encontremos si lo buscamos a Él. Seguimos los susurros del Espíritu Santo y sencillamente seguimos adelante con fe. Ahí está la primera parte del discurso. Sí, ¿verdad? Ahí pone el esquema, ¿no? Y después de ahí pone el antecedente de 2, 3 ejemplos de algún tipo de dificultades, ¿no? Pero se cura en salud muy bien, chava. Es muy listo, no es como yo, no se mete en problemas, mira. Porque dice cuando se refiere a los que tenemos problemas de desánimo, dice, bueno, me refiero no al desánimo clínico, sino al normal. Me gusta cómo lo separa, el desánimo normal, no el clínico. Y esa aunque trató de poner la raya, es impresionantemente complicado poner esa raya hacia dónde va, ¿no? Cuando se volvió clínico y cuando no. Pero a mí me gustaría decir que yo lo aplicaría en forma general, o sea, porque carecemos de la habilidad o capacidad o conocimiento
para trazar la raya entre ellos, aunque él la puso. Y entonces empezó a hablar de los ejemplos de cómo ponerse, de cómo ser resiliente, muy elegantemente dicho ahora. Y acá en México lo decimos más así, entre el pueblo, decimos, no te rajes. Qué resiliente, no te rajes, sigue adelante, ¿no? Y Resiliente. ándale, resiliente. Ándale. Entonces, acá para no entrar en errores es no te rajes. Fíjate que este tema que usted está tocando de entrada me resulta muy, muy interesante. Hemos hablado algo sobre eso cualquier cantidad de veces, Sí. pero él específicamente habla de, ok, dice, no hablo de los desafíos como la depresión clínica, no hablo de trastornos de la ansiedad o cualquier otra enfermedad que requiera tratamiento especial. Específicamente nombra esos tres y voy a leer el pie de página que él pone en su discurso. No es Yo, parte del cuerpo del discurso, pero lo voy a leer porque lo pone al pie de página y es una explicación que él da. Dice, cuando hablo del desaliento, no estoy sugiriendo que simplemente seguir adelante con fe en Cristo es el único esfuerzo que se requiere de las personas que sufren de depresión clínica, trastornos de ansiedad u otras enfermedades. Para esos amigos, parientes y otras enfermedades que están escuchando, hago eco del consejo de nuestros líderes de la iglesia de buscar el cuidado médico, psicológico y espiritual mientras confían en el Señor. Mi corazón está con cada uno de ustedes que está lidiando con esos desafíos únicos. Sinceramente, oramos por ustedes. Este es el pie de página. Yo quiero, hace muchos años, hermano Bradejo, mi esposa y yo teníamos unas conversaciones muy interesantes sobre el tema. Siendo unos jovencitos, ella me decía, es que los obispos, me dice, no tienen esa capacidad para ayudar a algunas personas. Y yo le decía, ¿cómo no? El Espíritu lo soluciona todo, o Dios no puede con todo. Entonces, van pasando los años, voy madurando, voy estudiando cosas adicionales y me fui dando cuenta que mi pensamiento, aunque cierto, parcialmente sesgado. Hoy en día, bueno, nos vamos unos años atrás en la madurez del liderazgo en la iglesia. Todo lo queríamos solucionar sentados en el escritorio con una charla con el obispo. Hoy, después fueron evolucionando las cosas y el liderazgo a nivel general de la iglesia empezó a percibir la necesidad de ayuda psicológica. Y de tal manera que crea organizaciones en la iglesia para ayudar, invitando a los psicólogos de la iglesia a formar parte de una red de psicólogos para ayudar, de la cual los obispos puedan echar mano para, para apoyarles en el proceso de salud mental, porque él habla de enfermedades que atañen a la mente y ciertamente lo son, la depresión clínica, la ansiedad o cualquier otra relacionada. Entonces, aquí lo que yo veo es una madurez en la iglesia para recurrir, pero otro punto es lo que usted marcaba, ¿no? O sea, la línea tan delgada. ¿Cómo yo, obispo, puedo identificar en qué punto yo puedo ayudar a esta persona y en qué punto sí necesita, además de mi apoyo espiritual, el apoyo psicológico de alguien profesional? Y me parece, hermano Alvarejo, que es necesario que nos capacitemos en el tema como liderazgo en la iglesia, pero dice el presidente Nelson, ¿no? La buena información trae revelación. Se requiere tener información en nuestras mentes y a través de la revelación podremos discernir cuándo sí y cuándo no. Claro, pero aquí es la traducción lo que nos va a ayudar. La traducción y entendimiento de poner atención al espíritu, como él nos recomienda al poner a todos los ejemplos que nos puso de sus héroes, ¿no? ¿En qué consiste la fe? Okay, yo entro a la iglesia,
¿no? Me bautizo, como tú bien lo mencionas, ¿no? Ahí me dijeron que el obispo es Superman, ¿no? Porque el obispo me va a ayudar en todo, me dijeron los misioneros, ¿no? Entonces yo llego y me doy cuenta que también el obispo necesita un psicólogo personalizado por toda la carga. Sí, Dicen los psicólogos, todos necesitan un psicólogo. así es. Todos. Entonces, pero yo lo clasificaría otra vez con los niveles que a veces son medio molestosos, pero son ciertos. Por ejemplo, algunos de los héroes que él nos plantó tienen mucha fe. ¿Y qué consiste la fe? En buscar la ley sobre la cual se basa la bendición que buscas. Ese es el fundamento. El que tiene fe va a buscar la ley para obtener la bendición que busca y seguramente la tendrá. Pero si se atasca en buscar la ley, necesitará entonces un empujoncito o un empujonzote. ¿Por qué? Porque necesitará una atención determinada. Entonces, aquí debemos de tener mucho cuidado de que, por eso para mí me parece bastante interesante la línea que él establece, pero yo puedo decirles que si buscamos la ley sobre la cual se basa la bendición que yo necesito, ciertamente la tendré. Y podría poner otra lista de héroes ahí, ¿no? Sin Pero, embargo, ¿a qué se refiere usted cuando dice la ley, relacionando con el tema de las enfermedades mentales? ¿A qué se refiere con obedecer la ley sobre la cual se basa? pues si yo tengo un problema mental, debe haber una ley divina que lo controla, ¿no? ¿O Una no? ley divina. Vamos a equiparar una enfermedad física propiamente del cuerpo con una enfermedad mental. Una enfermedad física es un padecimiento del soma, del cuerpo, derivado de Anda. alguna infección, algún virus, alguna bacteria, algo, ¿no? Ahora, fíjate que ahí me gustaría hacer un paréntesis interesantísimo, derivado de esa, pero lo que tú me estás mencionando es una filosofía, derivado de un virus, derivado de esto. Esa es una filosofía de salud. Pero ¿cuál era la filosofía de Jesucristo? No contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Y por eso lo criticaban de que no se lavaban las manos los apóstoles para comer. Entonces, hay filosofías. Mi invitación para todos es que analicemos esas filosofías y preguntemos si esa es. ¿Por qué, por ejemplo, esa es la ley sobre la cual se basa la bendición de salud? No, la bendición de salud está bastante bien tipificada en varios aspectos de las escrituras, pero ahí es donde la fe interviene y podemos poner la prueba. Si yo no lo entiendo y no lo puedo ver, vaya y tome lo que le ofrezcan, ¿verdad? Porque no tenemos una manera de saberlo. Y entonces, en ese orden de ideas, pues claro que necesito ayuda, ¿no? O sea, necesito ver una filosofía, pero seleccione, porque hay varias. Hay varias tendencias que ayudan para recuperar la salud. Algunas es la alopatía, que está basada en la teoría de los gérmenes, ¿verdad? La teoría de los microorganismos, y hay otras que están basados en el ordenamiento energético del organismo y otros que están basados en la alimentación de determinadas cosas. Entonces necesitamos revisarlas pero si no podemos porque estamos pataleando en la vida, agarre lo que tenga a la mano y úselo, ¿verdad? Pues eso es sabio y lógico. No tengo salvavidas, pero hay una tabla, me subo en la tabla, ¿no? A mí lo que no termino de entender es, veo lo de las filosofías, sí es correcto, incluso hay corrientes de psiquiatras o psicólogos que más bien refieren que toda enfermedad tiene su origen en una cuestión de índole mental o emocional. Esa es Exactamente. otra. Ahora, ¿cómo? Mi planteamiento es,
¿cómo podríamos afirmar que un padecimiento de índole mental, depresión, se debe a que no obedecimos cierta ley? Ese es mi punto. Yo no logro concebirlo porque yo creo que son cosas que simplemente suceden, o sea, algo se quiebra dentro de nosotros, pero no porque no estemos obedeciendo cierta ley. Porque si yo digo, a ver, esta persona tiene depresión clínica, depresión postparto, tiene ansiedad, no veo yo una relación entre una ley, su obediencia o desobediencia, sino más bien veo una cuestión de una persona, ¿por qué es ansiosa? Bueno, podemos voltear hacia el pasado y ver la educación y el trato que le dieron en casa, y desde ahí empezar a tratar de entender. El psicoanálisis trataría de entender eso. Otras corrientes de la psicología no tratarían de entenderlo, simplemente tratarían de solucionar el problema de aquí hacia adelante. Ujú. Entonces, pero no veo una relación entre una ley que se desobedece y una ansiedad o una depresión clínica. Depresión clínica. No estoy hablando de una distimia, que es una tristeza eh, normal. Como la distimia es más a lo que se refiere Elder Cook en su discurso. La depresión clínica ya es algo que va a tener distintas características y va a perdurar más y va a llevar incluso a la disfuncionalidad. Ya no eres funcional en la depresión clínica. Las distimias sí somos funcionales y podemos estar deprimidos, pero seguir trabajando. Esa es la distimia. Normalmente nosotros caemos en distimia, pero no en depresiones. Entonces, mi punto es, hermano Alejo, ¿cuál ley? ¿Y qué ley estoy desobedeciendo? Porque a mí yo no puedo entender ese punto. Ah, ok. Bueno, ahí vamos a tener que organizar otro programa porque es un tema bastante arduo, bastante interesante por demás y que nos ayudaría a todos porque esa es la base de nuestro estado probatorio. Pues yo me imagino que las enfermedades bajo ese lente son otorgadas entonces, son enviadas por alguien o por algo, o como los define la medicina alópata, son idiopáticas, que no se sabe el origen. Entonces, en la ley que Dios estableció, que es perfecta, necesitamos comprenderla. En este caso, la que yo menciono, ahí está muy clara, dice que hay una que podemos recibir una bendición si obedecemos la ley sobre la cual se basa. Entonces, podemos dedicar un buen tiempo, porque entrarle al toro ahorita nos sacaría del tema. Por eso, para mí, este párrafo es muy interesante y no se puede ver así a simple vista. Ahorita tú y yo ya, como tenemos esa práctica de ver, a ver, espérame, ¿no? ¿Cómo va? Pero sí sería muy interesante esto. Yo pienso que hoy hay disfuncionalidad en el física para poder estar deprimido. ¿Por qué? Porque no estás poniendo los líquidos, tu cerebro no está indicando o tus glándulas no están produciendo la cantidad de químicos que deben producir por alguna razón fisiológica. Y de ahí viene todo el desequilibrio porque no está funcionando con toda la química que debe funcionar. Y este es el tema central, ¿no? Que tal vez sí deberíamos poner en la mesa porque es la clave para poner la raya de la cual nos está hablando aquí el Elder Cook. Bueno, entonces, regresando al tema del discurso, dice el Elder Cook, yo no estoy hablando de los que tienen depresión clínica. Yo no estoy hablando de aquellos que tienen ansiedad. Podremos meter ahí esquizofrenia, podemos Sí. meter ahí neurosis, paranoia. Dice, yo no estoy hablando de esos. ¿Yo de quién sí estoy hablando? De aquellos que simplemente tienen desaliento, ¿sí? Exactamente. Desaliento normal, dice él, me Ah, refiero al desaliento normal que acompaña a los altibajos de la vida. Entonces, no pongamos, querramos meter en este concepto a todos los es- que, los que tienen un padecimiento mental. El padecimiento mental, no, dice, no les voy a hablar a eso, voy a hablar acerca del desaliento normal. ándale, ahí pintó la raya, ¿no?
La bronca es definir si yo necesito o no necesito. Y a eso pues se requerirá de un especialista, además de recurso financiero, porque si no lo tienes, pues no puedes acceder, aunque la iglesia lo ha facilitado en cierto nivel. Así que ahí ponemos la raya y nos vamos con los del desaliento normal, Y ¿no? entonces, en ese punto, él comienza a hablar de un personaje en las escrituras del que poco hablamos, que Zoram, es Zoram, ¿no? Y menciona acerca de Zoram, cómo es que él tuvo una encrucijada, ¿no? Para decidir si se iba con Nefi y sus hermanos o se quedaba a costa de su vida. Finalmente dice que, bueno, padece aflicciones porque padeció junto con Nefi, él se inclinó. Fíjense la calidad que tuvo Zoram, ¿no? Hablamos poco de él, pero realmente él se inclinó para seguir las filosofías de Nefi más que las de Lamán y Lemuel. sí. Entonces, él en esta situación, bueno, dice, tuvo aflicciones, sí, pero debido a su fidelidad recibió grandes bendiciones. Y Y está muy bien luego, marcado, porque fíjate que yo me imagino que él tuvo oportunidades de escaparse, ¿no? Después sí, de que eso fue, podía haberse escapado fácilmente, pero no, ahí me llama la atención el tamaño de la palabra fidelidad, ¿verdad? Como bien sí, mencionas. Tú entendió de qué se trataba, lo sintió, lo percibió y siguió adelante, ¿no? sí. Y bueno, también hermano Alvarejo habla de una hermana, dice, fíjense, y esto me quiero resaltarlo porque creo que eso es normal. Dice, ella tenía algunos desafíos y un domingo estaba sentado escuchando a una maestra de la Sociedad de Socorro de quien pensaba que tenía una vida perfecta. A ver, quizás los hermanos que ahora nos están viendo dicen, ah, mira, el hermano Alvaradejo, qué bonito habla, y hermano Salvador. Y ellos seguramente están súper increíblemente bien en sus vidas, no pasa nada malo, todo lo tienen controlado. No, no, a ver, todos tenemos este tipo de pensamientos, vemos a las autoridades generales nosotros y decimos, mira, una vida perfecta, ellos no tienen desafíos, no tienen problemas. Todos tenemos desafíos y llegamos a tener pensamientos de tipo de que yo no encajo, yo no soy perfecto, yo no puedo ser como ustedes. Y son pensamientos que tenemos que trabajar porque nos pueden llevar al desaliento y a la inactividad en la iglesia. Y al desequilibrio también, para llegar a la parte que se refería el elder de requerir tratamiento, ¿no? Sí, Entonces fíjense que Chava ya tocó el punto medular del tema. Y que nos ha pasado aquí en el programa que hay quien piensa que no, pues ya me dio miedo. No, pues ya me desanimé porque está re difícil lo que va a venir, ¿no? No, pues pero fíjense bien, ¿cómo está el plan? Nosotros estamos en una situación como la hermana. Tenemos una serie de dificultades, estamos viendo a alguien que habla bien y decimos, no, pues la libra porque pues tiene trabajo, tiene esto, tiene el otro. Pero fíjense bien, son ideas, son vientos de ideas que vienen a nuestra mente. Y nosotros tenemos que escoger las ideas. Esto es el plan. Van a venir ideas, unas buenas, otras malas. Y la hermana, el ejemplo de la hermana, es un ejemplo genial de tormenta de ideas, ¿no? Sus problemas la están apachurrando. Llega a la capilla buscando consuelo y se encuentra una perfecta hablando. Entonces vienen las ideas. No, es que esto no, es que como yo no puedo hacer eso, etcétera. Una serie de ideas. Y entonces, sin discriminar sus ideas, sin discernirlas, ella agarra y dice, ¿saben qué? Ya me voy. ¿Por qué? Porque aceptó todas las ideas que llegaron. Entonces, cuando ya se va, llega el Espíritu Santo y le dice, cálmate, hombre. Pero fíjense, una manera de discernir es el adversario pone una lista larga de ideas, muchas ideas, como le pasó a la hermana. Pero el Espíritu Santo le pone una idea corta, específica. Regresa y escucha, ¿no? Y entonces
ella se sorprende porque es muy clara y muy fuerte, la entiende y regresa y cambia el tema, ¿verdad? Ahí es donde digo que la ley de discernir nos debe empujar a discernir nuestras ideas, anótelas, véalas, piénselas, y entonces tome una alternativa escuchando también la voz del Espíritu. No se vaya con una sola corriente, ponga en la balanza. La hermana Noemí dice, buenos días desde Brasil. Desde que conozco a Dios y su evangelio, puedo decir que no conozco la depresión. Al contrario, me considero una persona muy feliz y favorecida de nuestro Señor Jesucristo. No es que no he tenido pruebas y dificultades, pero el tener las promesas del Señor en mi vida, eso me llena de esperanza y consuelo. Ahí está. Una situación, y esto es precisamente lo que usted refería, hermano Alvaradejo, sobre seguir, todos vamos a tener este tipo de ideas, todos, pero seguir las ideas correctas nos va a llevar, por ejemplo, a lo que la hermana Noemí Muñoz nos está diciendo, solo tener cuidado. ¿Por qué? Mire, dice la hermana Vilma, si mi hija tuvo una compañera en la misión que me la maltrataba porque tenía problemas de depresión. Yo pienso que los obispos no deberían enviar misioneros que tengan problemas. Ok, me voy a quedar con la primera parte del comentario. Que su hija tuvo una compañera que tenía problemas de depresión. Estos problemas de depresión de esta misionera derivaban de que siguió malas ideas. En mi punto de vista, no. Es una enfermedad mental. Cuando suceden estas cosas, simplemente no podemos controlar porque algo está quebrado dentro de nosotros, por decirlo de alguna manera simple. Entonces, esta compañera quería maltratar a su compañera, esta misionera quería maltratar a su compañera, no. Simplemente es una enfermedad y ella pierde el control y ya no tenía la capacidad de poder controlar su carácter o su temperamento o algunas acciones, porque, repito, o sea, sí requerimos una mayor educación para comprender las reacciones, los comportamientos y las conductas de aquellos que efectivamente tienen un padecimiento mental. No estamos hablando otra vez en este punto de simples comportamientos de una persona que no tiene ningún padecimiento mental, sino de aquellos que sí. Entonces, en este Ahora, punto... fíjate que vale la pena que lo pongamos bien, y yo insisto en que hagamos un programa, porque eso nos va a ayudar a salir de muchas cosas en la realidad de la divinidad. Entonces, porque de algún punto de vista, por ejemplo, las enfermedades, como tú mencionabas, generadas por un virus, matas el virus y se va a aminorar o se va a corregir el problema. Pero en las enfermedades mentales, ¿son producidas por virus o son producidas por qué? O sea, por eso son idiopáticas, porque no sabemos totalmente el orden o probablemente el desorden de ideas. Pero muchas veces ahí la línea, por eso decía yo que está muy delicada, muy sensible, porque en un momento las ideas nos pueden llevar hasta esos extremos o puede ser una deficiencia de producción. Pero está bien, yo creo que es importante, por ejemplo, en el caso de la misionera esta, a mí me tocó tener misioneros así y teníamos una psicóloga en la misión, como la hermana Luz, teníamos una psicóloga y hacíamos una combinación entre lo espiritual, las leyes de Dios y la psicóloga. Una vez ya la invitamos a platicar aquí, ¿te acuerdas? Sí. Ay, psicóloga, bueno, entonces ahí hicimos una combinación, por eso es mi punto de vista. Pero en lo que estamos viendo, debemos de darnos cuenta que son de arranque, estando en una situación más o menos normal, como chava, porque todos somos anormales, pero estando en una situación más o menos así, podemos tener ideas. Y, por ejemplo, esta misionera que era maltratada,
¿Qué ideas tuvo, verdad? ¿Cuáles fueron? ¿Qué le dijo el Señor que hiciera? ¿Cómo podía salir ella de este problema? Y seguramente el presidente de misión pensó que ella tenía la fuerza mental y espiritual para tratar de ayudar y paliar el problema de esta otra misionera. Y entonces una vez que estés decretada enferma, clínica, debe tratarse, pero muchas veces, Chava, no se trata, simplemente se sobrelleva y alguien tiene que tener todas las piedras encima de su vida, ¿no? Sí. Bien, pues hasta este punto, entonces, lo que el Elder Cook pretende resaltar en su discurso, y lo leo, dice: el Dios del cielo y de la tierra nos ayudará a superar el desaliento y cualquier obstáculo que encontremos si lo buscamos a Él. Seguimos los susurros del Espíritu, que es lo que usted decía, y simplemente seguimos adelante con fe. Después de esto, vamos a escuchar la siguiente parte de su discurso. Cuando somos débiles o nos sentimos incapaces, el Señor puede aumentar nuestra fe, fuerza y capacidad más allá de lo que podríamos nosotros solos. Yo he pasado por ello. Hace más de 20 años fui llamado de manera inesperada como 70 de área y me sentía incompetente. Al concluir las asignaciones que fueron parte de mi capacitación, debía presidir mi primera conferencia de estaca. El presidente de estaca y yo planificamos cada detalle. Poco antes de la conferencia, el presidente Boyka Packer, en aquel entonces presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, me llamó para preguntar si podía acompañarme. Me sorprendió y por supuesto acepté. Le pregunté cómo quería proceder, ya que él presidiría. Me sugirió deshacer los planes y prepararnos para seguir el Espíritu. Afortunadamente, yo aún tenía 10 días para estudiar, orar y prepararme. Con una agenda libre, estábamos en el estrado 20 minutos antes de que empezara la reunión de liderazgo. Me incliné hacia el presidente de estaca y le susurré: esta es una estaca maravillosa. El presidente Packer me codeó suavemente y dijo: no hable. Dejé de hablar y me vino a la mente su discurso de conferencia general: la reverencia inspira la revelación. Observé que él estaba escribiendo referencias de escrituras. El Espíritu me confirmó que él estaba recibiendo inspiración para la reunión. Mi aprendizaje recién había comenzado. El presidente Packer habló los primeros 15 minutos y se centró en la importancia de dirigir todas las reuniones bajo la guía del Santo Espíritu. Luego dijo: ahora escucharemos al Elder Cook. Cuando me dirigí al púlpito, le pregunté cuánto tiempo deseaba él que yo tomara y si había un tema del que quería que hablara. Él dijo: tome 15 minutos y siga hablando según se sienta inspirado. Tomé aproximadamente 14 minutos y dije todo lo que tenía en mente. El presidente Packer se levantó de nuevo y habló por otros 15 minutos. Leyó este pasaje de las Escrituras: expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón, y no seréis confundidos delante de los hombres, porque os será dado en el momento preciso lo que habéis de decir. Luego dijo: ahora escucharemos al Elder Cook. Me quedé atónito. Nunca había considerado la posibilidad de que se me pidiera hablar 2 veces en una reunión. No tenía nada en mente para decir. De alguna manera, al orar fervientemente y confiar en la ayuda del Señor, fui bendecido con un pensamiento, un pasaje de las Escrituras, y pude hablar por otros 15 minutos. Me senté completamente exhausto. El presidente Packer habló de nuevo por 15 minutos acerca de seguir el Espíritu y habló de las enseñanzas de Pablo en cuanto a que no debemos hablar con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu. Como podrán imaginar, me sentí abrumado cuando él tuvo la impresión de decir por tercera vez: ahora escucharemos al Elder Cook. Yo estaba agotado, no tenía más nada que decir. Supe que era el momento de ejercer más fe. Lentamente, caminé hacia el púlpito, suplicando a Dios que me ayudara. Al pararme frente al micrófono, el Señor me bendijo de forma milagrosa para que de alguna manera diera otro mensaje de 15 minutos.
Finalmente terminó la reunión, pero inmediatamente me di cuenta de que la sesión de adultos comenzaría en 1 hora. ¡Oh, no! Al igual que Zoran, en verdad quería huir, pero así como Nefi lo retuvo, sabía que el presidente Packer me retendría. La reunión para adultos siguió el mismo modelo. Hablé 3 veces más. Al día siguiente, durante la sesión general, hablé 1 vez. Después de la conferencia, el presidente Packer dijo con afecto, hagámoslo de nuevo en otra ocasión. I love President Amo al Boyd. presidente Boyka Packer y agradezco todo lo que aprendí. Qué buen chiste, ¿no? Del Elder Packer. Estuvo buenísimo en la forma en que aplicó, pues. Y aquí ahí tenemos un ejemplo muy suave. Pues el Elder Cook está estudiado en la universidad, ¿no? Tuvo instrucción y organización y todo eso. Y que de pronto te digan, haz un lado la agenda y vas a irte guiado por el Espíritu. Eso está tremendo, ¿no? Es una situación como soltarse, pues, de lo que es el soporte lógico de una situación como esta. Entonces, mencionó primero a sus héroes, a la hermana, y ahora plantea la experiencia de él. Y muy simple, él tuvo que soltarse, ¿verdad? Tuvo que dejarse guiar y experimentar fuera de lo que era la lógica, a dejarse guiar por el Espíritu, que es otra lógica, ¿no? Pero lógica al fin. Así que nos está dando la lección de que no nos desanimemos cuando enfrentemos estas cosas. Por ejemplo, si nos dice el obispo, hermano Alvarejo, ¿puedes dar un discurso? Y te acabo de decir ahorita, ya la reunión está empezando, ¿no? Entonces, pues no desanimes. No, obispo, pues avíseme con tiempo, ¿verdad? No, sino simplemente decir, bueno, correcto, pues vamos a recurrir a lo que el Elder Cook enseñó. O una asignación de repente, ¿no? Queremos que vaya y que calle al conjunto de rock que está tocando junto a la conferencia, dígale que se calle, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Entonces, hay cosas en la vida que así son. Aquí en este punto, hermano Alvarejo, el Elder Cook va hacia un camino y enseguida nos va a mostrar, ¿no? De cómo él fue fortalecido al seguir, al confiar en el Señor, donde él tuvo una situación inesperada, pero dice, aprendí que a través de la revelación y seguir la inspiración del Espíritu Santo, bueno, puedo cumplir con lo que se me pide que haga. Me parece que ese es el tema central de lo que él está diciendo. Quiero hacer un paréntesis en esto y abrir uno pequeñito en torno a un tema secundario del discurso. El tema secundario es que hoy en día la iglesia ha evolucionado hacia tener reuniones estructuradas, planeadas, con discursos preestablecidos. Evolucionamos a este punto porque antes llevamos a cabo nuestras reuniones de acuerdo con lo que decía el modelo establecido por Elder Packer. Se paraban simplemente y hablaban siguiendo la escritura que está en Doctrina y Convenios, que dice que precisamente el Espíritu Santo en el momento preciso nos indicará lo que hemos de decir. Entonces, desde la época de José Smith, Brigham Young, brincamos a Wilford Woodruff y nos vamos así. Antes se paraban incluso en las conferencias generales 50, en los 60 y hablar de lo que quisieran, y había unos que se pasaban, les daban 15 minutos y agarraban 30, y había ahí que eso todavía se usa en unos de nuestros barrios, ¿no? El Elder Packer toma este modelo sin una estructura y dice, conforme nos vaya guiando el Espíritu.
Pero hoy en día no vemos eso en nuestras unidades, sino que lo traemos previamente planeado. Es interesante ver cómo es que hay una evolución en ese, no sé si evolución o no, más bien porque no sé si, no quiero calificarlo, pero sí hay una forma diferente de hacer las cosas hoy en día. Bueno, déjame decirte que la conferencia general sigue así. Ahora, en aquellos años no tenían una transmisión satelital a un chorro de idiomas. Y cuando empezó eso con los apóstoles de Jesucristo, después de la muerte y resurrección de él, tuvieron el don de lenguas porque se les juntó gente de muchas nacionalidades y se manifestó el Espíritu porque aunque hablaban en el lenguaje local, todos lo entendieron. Ahora funciona casi igual con la problemática de que necesitan pasar su discurso al departamento de traducción. Pero yo les puedo testificar que todos los que hablan, y eso es lo maravilloso, no les dieron tema. Cada quien tiene que hablar de lo que el Espíritu le indique. Y no son discursos revisados por la primera presidencia o alguien, sino que lo pasan directo al departamento de traducción para que lo tengan y lo pongan también en los aparatos esos que reflejan el discurso y que puedan los traductores trabajar en ello. Pero los discursos de la conferencia les tienes tanto tiempo. Lo que sí es estricto ahí es el tiempo. Y la otra bronca de predicar ahí es que tienes al jefe aquí atrás, ¿verdad? Al presidente y a los consejeros que te van... Y sí hay una calificación posterior, más o menos como lo hizo el Elder Packer, ¿no? Hay un análisis después de cómo te fue y es lo que va haciendo de alguna manera el tamiz del proceso de todos los líderes de la iglesia. Así que es interesante y obviamente, como dice Chava, no podemos decir si involucionó o evolucionó, porque el propósito de todo eso era guiarse por el Espíritu, pero la logística nos ha ido llevando a hacerlo en las unidades así, ¿verdad? Pero cuando a lo mejor sería bueno, porque nuestros líderes ya lo tomaron como un modelo a seguir, pero podrían hacerlo de llamar de improviso a cualquiera de los hermanos que están ahí y pedirles que den un discurso, ¿eh? Sí, sería muy interesante y la verdad a mí sí me gustaría que un día a la iglesia mencionara este proceso, ¿no? Porque lo único que han dicho en alguna conferencia general es no asignamos temas, cada quien asigna el suyo. Pero sí hay un tiempo y yo sí creo que hay un proceso de revisión. Usted ahorita mencionaba que no lo revisa la primera presidencia. Yo creo que sí lo revisan, porque de hecho creo que es un vaivén entre los temas en las cuestiones de traducción y los tiempos. Yo creo que le dicen, a ver, Elder tal, su discurso está diseñado para que dure 12 minutos y usted le asignaron 10. Podemos reestructurar algunas cosas para que dure el tiempo que le han asignado. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una ida y vuelta. Y sí creo, porque antes cualquiera se paraba y decía cualquier cantidad de cosas que hoy se utilizan, porque están ahí los discursos. En el diario de discursos o en otras fuentes están los discursos y cualquier autoridad general se paraba y decía cualquier cantidad de cosas que hoy en día se utilizan para decir, mira lo que enseñaban. Entonces, yo creo que hoy en día sí hay una revisión minuciosa de lo que se dice en la conferencia general para evitar críticas actuales y futuras. Bueno, esto nos lo dijo el presidente Monson una vez, también nos lo dijo el presidente Hinckley y también nos lo dijo, a ver quién fue de ellos. Y en las capacitaciones de 70, para precisamente como lo que está explicando aquí el Elder Cook, o sea, no es una conclusión personal, sino es la experiencia de haber estado ahí y de pasar para que nos explicaran todo el proceso de la conferencia, cómo está el departamento de traducción, cómo están los prompters, le llaman, ¿no? Cómo funcionan y cómo le hacen.
Y los temas, por ejemplo, el elder de Hoyos, que le ha tocado hablar ahí, cuando nos ha capacitado, él nos ha dicho, no, dice, yo, por ejemplo, para mi discurso, yo lo integro, no me dan tema, y yo lo practico con reloj en mano, porque tengo que sujetarme al tiempo, ¿verdad? Y entonces tengo que pasarlo, ya nadie más le revisa tema, no le revisan, nada más pasa a traducción, ¿verdad? Y entonces, y ya que él pasa y da, la evaluación viene después. Pero, bueno, eso es lo que nos han comentado, es porque yo nunca he dado un discurso en conferencia. Sí, bueno, usted tiene la experiencia de haberlos escuchado. Yo solamente hago, los mías sí son suposiciones o conjeturas, ¿no? Porque, por ejemplo, hace no mucho hubo unas críticas muy, muy fuertes ahí en el estado de Utah contra el elder Brad Wilcox, quien es de la presidencia de los hombres jóvenes, quien lo separó a dar un discurso en una conferencia, en una estaca ahí en Utah, y creo que era una actividad de jóvenes, y le llovieron críticas en redes sociales, pero bien fuertes, por las cosas que dijo, porque alguien lo grabó. Lo grabó y lo subió en las redes sociales y empezaron a criticar lo que enseñaba. Entonces, por eso yo creo que sí tienen mucho cuidado hoy en día de lo que se dice en una conferencia general, y creo que sí están sujetos a revisión hoy en día. Eso es una percepción personal para evitar este tipo de situaciones que se dan muy fuertemente en Estados Unidos más que en América Latina. Bien, hasta aquí entonces este punto, y vamos a la parte final del discurso, hermano Alvaradejo. Dale, vámonos viendo. ¿Saben por qué estoy agradecido? Porque no me di por vencido, ni me resistí. Si hubiera dado lugar a mi deseo desesperado de huir de esas reuniones, me habría perdido la oportunidad de incrementar mi fe y de recibir la abundante efusión de amor y apoyo del Padre Celestial. Aprendí de su misericordia, del milagroso poder habilitador de Jesucristo y su expiación, y de la influencia poderosa del Espíritu Santo. A pesar de mi debilidad, aprendí que puedo servir, contribuir cuando el Señor está a mi lado, si sencillamente sigo adelante con fe. A pesar del tamaño, el alcance o la seriedad de los desafíos que afrontamos en la vida, todos tenemos momentos en los que deseamos detenernos, irnos, escapar o tal vez darnos por vencidos. Sin embargo, el ejercer la fe en nuestro Salvador Jesucristo nos ayuda a superar el desaliento sin importar los obstáculos que afrontemos. Así como el Salvador terminó la obra que se le dio que hiciese, Él tiene el poder para ayudarnos a terminar la obra que se nos ha dado a nosotros. Podemos ser bendecidos para seguir adelante a lo largo de la senda de los convenios, por muy escabrosa que ésta se vuelva, y finalmente recibir la vida eterna. Tal como dijo el profeta José Smith, manténganse firmes, santos de Dios, y resistan un poco más. Entonces habrán pasado las tormentas de la vida y recibirán su galardón de ese Dios cuyos siervos son. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estructurado muy, muy interesante Dear cómo brothers and aplica él las dos partes, la parte planeada, la parte del espíritu, la parte de soltarse y la parte de enfrentar la problemática de la vida, ¿no? Así que hay varias preguntas que yo me hago aquí, ¿no? Él dice, enfréntelas, y el Espíritu Santo le va a ayudar. Y la primera pregunta que tal vez todos nos haríamos, ¿y cómo? ¿Cómo se le hace, no? Y luego habla de los pensamientos, ¿no? Podríamos pensar, ¿y cómo? ¿Cómo es eso? Y ahora hemos hablado de discernir. Él discernió ahí cómo le iba a hacer y cómo. Así que parece ser que el propósito es que podamos aprender a distinguir las ideas, cómo vienen. Y la solución, en mi opinión, la ley que gobierna esto es la ley del bautismo, donde dice que pensemos en Jesucristo siempre.
Si siempre pensamos en Jesucristo, vamos a tener la posibilidad de ideas que proceden de Él con más intensidad. Así que creo que estamos hablando de la gran prueba de nosotros de discernir entre el bien y el mal. Y acuérdense, todo lo que es bueno viene de Dios, todo lo que es malo del diablo procede, en Almas 5, 40 y 41. Bien, a mí me encanta esta parte final de su discurso, ¿no? Porque después de narrar esta experiencia con el Elder Packer, donde él dice, bueno, tuve deseos de correr como corrió Zoram. Dice, y luego hace una pregunta retórica, ¿no? ¿Saben de qué estoy agradecido? Bueno, dice, de que no me di por vencido ni me resistí. Si hubiera cedido a mi deseo desesperado de huir de esas reuniones, me habría perdido la oportunidad de incrementar mi fe y de recibir la abundante fusión de amor y apoyo de mi Padre Celestial. Entonces, ¿cómo es que, hermano Baradejo, hablando del tema del desaliento, hay situaciones que nos llevan al desaliento o donde nos sentimos desanimados, en situaciones familiares, situaciones con nuestros hijos, No es cierto. eh, situaciones con alguien en la iglesia o en el liderazgo de la iglesia, ¿no? A veces nos enojamos, nos molestamos, digo, eh, sirvo en una presidencia y me molesto con uno de mis consejeros, sirvo en un obispado y me enojo con mi obispo, porque sí, somos humanos, ¿no? Pueden darse estas cosas y aunque después vamos a ver a través de los análisis de otros discursos que debemos de ir atemperando el carácter y mejorando en estas situaciones, por ejemplo, el presidente Nelson nos invitó a eso, lo cierto es que nos han sucedido o nos pueden llegar a suceder. Ahora, por ese desánimo que puede venir de estas situaciones en familia o en la iglesia o en el trabajo, me desanimo, me corro y huyo, dice el elder Carby Cook, no, dice, si yo hubiera corrido, me hubiera perdido la oportunidad de incrementar mi fe y de recibir la ayuda del Padre. Entonces, estas cosas pueden suceder en nuestra vida, ¿no? Si nosotros huimos, son necesarias, de hecho, estas situaciones. Sí. Suceden, las afronto de acuerdo con el discernimiento espiritual y el poder de Dios, en lugar de huir. Dice el presidente Nelson, a veces quisiéramos simplemente taparnos, cubrirnos con una colcha y esperar que todo pase. Bueno, si hacemos eso, primero se puede agravar el problema en una cuestión mental y segundo nos vamos a perder las oportunidades de poder aprender. Y fíjense, las ideas son importantes, como lo menciona aquí Salvador, porque pueden venir estas ideas. ¿Cómo pueden venir? No, ya voy a pedir mi relevo. Yo no estoy a gusto, ya voy a pedir mi relevo. Espérese, ¿no? Otra cosa, me voy a, ya no voy a participar. Eso es correr como Zoram, ¿verdad? Y mil y una ideas pueden venir que nos están empujando como a la hermana o como al mismo elder. La bendición del elder es que no se rajó, ¿verdad? No permitió que la adversidad lo desanimara. Así que, hermanos, esto está muy bien integrado para enseñarnos a discernir las ideas buenas de las malas. Hay ideas buenas que nos animan y hay ideas malas que nos desaniman. Así que, si no nos desanimamos, podremos salir adelante al final con todo, dice el elder, con todo el cerro encima, como le dijeron, como recomendó José Smith, el profeta. Aún así saldremos hasta arriba del cerro y estaremos en la cima. Hermano Alvaradejo, hay una pregunta que le hacen a usted, pero yo la quiero contestar. Adelante, no hay ninguna. Y es que me encanta esto. Pregunta Aura, ¿qué es el poder habilitador? Bueno, me encanta explicar este punto a mis alumnos. Es que fueron conceptos que se fueron desarrollando que derivan de la expiación y les hemos puesto un nombre o los hemos etiquetado o les hemos dado un mote que antes no les dábamos.
nosotros podemos recibir el poder habilitador o fortalecedor, o podemos recibir el poder sanador o consolador de Jesucristo que nos da a través de su expiación. El poder sanador y consolador tiene que ver con la redención de nuestros pecados. Nos sana, tanto física como mentalmente como espiritualmente. Nos consuela en nuestras debilidades, en nuestros problemas. Nos va a sanar y nos va a consolar el Salvador mediante su poder. Pero además está el poder fortalecedor o habilitador. El poder fortalecedor o habilitador nos fortalece y nos habilita para hacer cosas que nosotros por nosotros mismos no pudiéramos lograr. Es decir, viene un poder de los cielos que proviene del ejercicio de la fe en Jesucristo que nos habilita y nos da la capacidad espiritual, física y mental para llevar a cabo la misión, los propósitos y lo que el Señor requiere de nosotros. Hermana Aura, ese en resumen y de manera sintetizada, ese sería el poder habilitador y se diferencia en mero concepto nada más, porque en realidad todo es el poder de Jesucristo, se diferencia de esa manera de el poder consolador y el poder sanador que provienen del mismo Salvador. Bien. Nada más me gustaría agregar un parrafito ahí a lo que dijiste cuando mencionaste que por causa de la fe, ¿verdad? Y es cierto, totalmente cierto. La fe es lo que mueve las montañas, pero la fe es obediencia a las leyes de Dios. Si yo no obedezco las leyes de Dios, no tengo fe. Entonces, el poder habilitador también incluye el ingrediente de obedecer las leyes de Dios. Y está perfecto porque eso nos habilita y nos capacita para enfrentar todo. Claro que sí. Ahora, aquí el Ender Cook, en este discurso del que nos está hablando, precisamente su discurso está hablando acerca del poder habilitador. Y mire, cuando yo aquí tengo mi libreta del día de la conferencia y algo que puse en el discurso del Elder Cook, entre paréntesis, poder habilitador. Así lo puse, porque me quedé con esa sensación y esa impresión de que él estaba hablando de esto. No sé si menciona la palabra en el discurso, me parece que no, pero en el penúltimo párrafo él dice lo siguiente, dice, así como el Salvador terminó la obra que se le dio que hiciese, él tiene el poder para ayudarnos a terminar la obra que se nos ha dado a nosotros. ¿Cuál es ese poder que él tiene? Es el poder que nos habilita para llevar a cabo esa obra que se nos ha dado a nosotros. Entonces, digamos que Jesucristo recibió ese poder, dice el Elder Cook, dice, el Salvador terminó la obra que se le dio que hiciese. ¿Por qué terminó esa obra? Porque tenía ese poder. ¿Y cómo lo obtuvo ese poder? Bueno, el poder lo tenía de sí mismo porque Él es un Dios, pero además el Padre lo fortaleció, leemos en las Escrituras. Bueno, nosotros somos bendecidos a través del poder habilitador de Jesucristo que nos habilita, que nos da la capacidad, que nos faculta para llevar a cabo las cosas. ¿Cómo soluciono una situación con mi hijo? El Señor me va a habilitar. ¿Cómo puedo ayudar a los hermanos de mi quórum, a los que yo presido? El Señor me va a habilitar, me va a facultar. ¿Cómo me faculta? A través de la inspiración del Espíritu, a través de escuchar la voz del Señor. ¿Cómo ayudó al Elder Cook en el discurso que acabamos de escuchar? Le dio la inspiración, le dio el poder para poder salir adelante en la conferencia Estaca, bajo la cual él estaba trabajando en la dirección o bajo la dirección del Elder Packer. Entonces, el Señor lo habilitó en ese momento. Así a cada uno de nosotros nos va a habilitar de acuerdo con nuestra fe, que entre paréntesis, obediencia, ¿no, hermano Alvaradejo? Claro. Y a la forma en que nosotros recurrimos a Él para recibir ese poder. Totalmente claro y obviamente que el poder es la capacidad de hacer las cosas. Entonces, a veces sentimos que no nos escucha porque nos da la instrucción y no la hacemos. ¿Qué hubiera pasado con el Elder Cook
si le vienen las ideas y no les hace caso y dice, es que yo necesito mi agenda. ¿Dónde está mi agenda? Yo ya había planeado de qué hablar. Y el Espíritu le está diciendo de qué, entonces hubiera salido un fiasco ahí, pero afortunadamente toda la presión lo llevó hasta poner atención a lo que el Señor le decía, porque no había de otra, ¿verdad? Así es. Nos dice la hermana María Esther, ¿esa es la gracia? Sí, esa es la gracia. En ambos casos, el poder habilitador o fortalecedor, sanador o consolador, son la gracia que proviene de Jesucristo. Hermano Vallejo, sin otro particular, nos vamos. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros.